Patrones, vamos a dar inicio a las series y sus sesiones. Veamos el problema inicial que nos piden acá. Observa las siguientes secuencias de figuras y números. Responde lo pedido en cada caso. Primeramente vamos a resolver el literal A. Determina en la figura 4 y la figura 6 si la secuencia se va formando de igual manera. Tenemos aquí unos cuadritos en el literal A. Nos piden que veamos qué pasa con la figura 4 y con la figura 6, que por lo visto ahí está en incógnita. No sabemos. Hay unos signos de interrogación. Y vamos a descubrir qué secuencia lleva esto para determinar la forma de estas figuras incógnitas. Vemos en la figura 1 solo hay un cuadrito. Un simple cuadrito. Vemos que para la figura 2 ya se forma una L. Y se van agregando dos cuadritos, uno hacia arriba y otro hacia la derecha, de forma horizontal. Vemos que para la figura 3 vamos agregando más, o sea, vamos agregando dos cada vez más. Es decir, que ahora a partir de la esquinita, que es mi origen, ya van dos hacia arriba y dos en forma horizontal, porque se van agregando dos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quedaría la figura 4? Si acá en la figura 2, a partir del origen, he agregado dos, que son estos, y luego a partir de la figura 2, he agregado otros dos, ¿cómo me va a quedar la figura 4? Si analizamos aquí, en la figura 3 tengo 2 y tengo 2. Entonces, en la figura 4 me van a quedar 3 y 3. Me van a quedar 3 cuadritos hacia arriba y 3 hacia la dirección horizontal. Como siempre, agregando nada más 2 a continuación del anterior. Ahora, quedamos que 3. ¿Qué pasa con la figura 5? Se agregaron otros 2, 1, 2. Anteriormente dijimos que podían ser 3. Aquí están. Pero ahora en la figura 5, ¿cuántos son? 4 hacia arriba y 4 horizontal. Ahora, ¿qué pasa con la figura 6? Agregando 2 más, como lo hemos venido haciendo, si acá en la 5 hacia arriba hay 4 y hacia horizontal también, quiere decir que en la figura 6 hacia arriba van a ir 5 y de manera horizontal también van a ir 5 cuadros, porque vamos agregando 2 según la secuencia. Entonces, para entender mejor a esto, vamos al solucionar. Aquí en el literal A. ¿Qué dice la solución? Puede observarse que cada figura se obtiene agregando 2 cuadrados, 2, a la figura anterior, acomodándolos en forma de L. Entonces, la figura 4 y la figura 6 son las que muestran las figuras de la derecha. Veamos las figuras acá. Aquí está el soluciona. ¿Qué dijimos? ¿Cuántos cuadros formamos hacia arriba y hacia la derecha? Acá dijimos que son 3. Veamos, son 3. Entonces, estamos en lo correcto. ¿Qué pasa con la 6? Dijimos que son 5. Veamos aquí, en la figura 6. 5 hacia arriba y 5 de manera horizontal. Simplemente íbamos agregando 2 cuadritos. Uno que iba hacia arriba y el otro que iba hacia la derecha. Esta es la solución del problema literal A. Vamos a ver ahora qué nos dice el literal B. Literal B. Vamos con este.
¿Cuál figura corresponde a la figura 7? Si la secuencia se va formando de la misma manera. Tenemos aquí unos cuadritos donde hay cuadros en blanco, hay cuadro negro y hay cuadro con puntos. Vemos aquí en la figura 1, nos podemos enfocar en el cuadro negro o en el cuadro de puntos. Nosotros podemos buscar en qué enfocarnos para encontrar la secuencia. Enfoquémonos en el cuadro negro. Vemos que aquí el cuadro negro está en la esquina superior izquierda. Vemos que acá está en la esquina superior derecha. Vemos que en la figura 3 está en la esquina inferior derecha. Ha ido bajando. Veamos la siguiente figura. Ahora está aquí otra vez. Está en la figura superior izquierda como la figura 1. Este es igual a este. Desde aquí podemos ir deduciendo una secuencia. Podemos decir que la secuencia hasta acá terminó hasta acá. Y que acá en la figura 4 volvió a empezar. Veamos que dice la figura 5. La figura 5 tendría que estar igual a la 2. Y vemos que sí. El cuadro negro está en la misma posición que en el de la figura 2. Veamos el siguiente, figura 6. Exactamente. Acá está el cuadro negro en la figura 3. La figura 6 también lo está acá. Entonces, esta es una secuencia. Y acá también se repite, hay una repetición. ¿Qué pasa con la figura 7? ¿Cuál cuadro sería? Sería el primero, con el que empezamos la secuencia. Veamos qué nos dice el soluciona. Literal B. Si se considera que el cuadrado grande va rotando 90 grados en el sentido horario respecto a su centro, la figura 2, es decir, vamos a borrar acá. Bueno, literal B. La figura 2 se obtiene rotando una vez la figura 1. Aquí tenemos el cuadrito. Pasó 90 grados hacia el otro extremo. Es como que acá tengamos el plano cartesiano y el cuadro negro pasó al cuadrante 1. Del cuadrante 2 al cuadrante 1 en sentido horario. Entonces, ¿qué pasa en la figura siguiente? Dice acá. Entonces, por eso dice, la figura 2 se obtiene rotando una vez la figura 1. La figura 3 se obtiene, esta, ¿verdad? Se obtiene rotando una vez la figura 2, o sea, la anterior. Siempre traemos la anterior. Luego, la figura 4. ¿Qué pasa con la figura 4? Aquí ya hay un cambio. Vemos que en la figura 4 empezamos la sucesión y dice, la figura 4 se obtiene rotando 2 veces la figura 3. Nos dimos cuenta que acá en la figura 4 para allá ya empieza nuevamente la sucesión haciendo una rotación 2 veces, o sea que este cuadrito rota 180 grados. Entonces, ¿qué más pasa? La figura 5 se obtiene rotando una vez la figura 4. Eso siempre lo vamos a saber porque es la anterior. Y la figura 6, acá vamos, se obtiene rotando una vez la figura 5. Por lo tanto, de aquí ya llegamos a la respuesta. La figura 7 se obtiene rotando 2 veces la 6. Por lo que la figura 7 es, y acá tenemos, es la misma que dijimos. Es como volver a empezar la secuencia. Porque así se nos ha dado a entender que es la secuencia de este problema B. Entonces estamos. La rotación de este cuadro negro en este problema para la figura 2 respecto a la 1 ha sido de 90. Para la figura 3 respecto a la 2 ha sido de 90. Ya en la figura 4 ha rotado 180 grados y vuelve a empezar. Y así va siguiendo como la primera secuencia. Entonces aquí tenemos la respuesta del problema B. Veamos ahora qué pasa con el problema C. Tenemos aquí problema C. Determina el número faltante
y la regla que se ha utilizado para generar la secuencia. Aquí. Tenemos aquí posición 1 hasta la posición 8. Y la posición 8 no la conocemos. Y queremos descifrar la secuencia de esto para poder descubrir esa incógnita de la posición 8. Vemos aquí que en la posición 1 empezamos con el número 2, luego viene el 3, luego viene el 5, luego viene el 8, el 12, 17, 23 y el que no conocemos. Y analizando decimos, bueno, para que después del 2 haya un 3 y después del 3 haya un 5, ¿qué patrón debo seguir? Y con eso definimos una regla. Vemos que acá, después del 2 hay un 3. Para que después del 2 haya un 3, decimos, bueno, ahí puede ser que al 2 le sume un 1. Y exacto. Si usted al 2 le suma un 1, le da 3. Le da 3. Le da el siguiente número. Pero ¿qué pasa ahora con respecto al 3 y al 5? ¿Qué tiene que ver el 3 para que después esté el 5? ¿Qué pasa? Ah, bueno, y si sigo con la misma serie de sumas, como con el caso del 2 con el 1, para que me dé 3, y digo que para que me dé 5, este 3 tuvo que haberse sumado con 2, estamos en lo correcto, porque 2 más 3 es 5. Ahora, aquí dijimos 1, aquí dijimos 2. ¿Qué pasa con el 5 y el 8? Para que después del 5 haya un 8, decimos, bueno, entonces al 5 tuve que haberle sumado un 3. Y estamos en lo correcto. ¿Y qué vamos descubriendo acá? Que en esta serie de números, para que me dé el siguiente número, estoy sumando a cada uno de ellos los números correlativos desde 1. Y lo podemos comprobar. Por ejemplo, para que de 8 me pase a 12, tuve que haberle sumado al 8 4, porque es el que sigue después de 3. Y 8 más 4 es 12, estamos bien. Luego aquí dirán, bueno, entonces el 12 va con el 5 y me da 17, estamos bien. Luego acá el 17 lo sumo con el 6 y me da 23, estamos bien. Porque 17 más 6 es igual a 23. Ahora, ya vamos llegando aquí a lo que queremos descubrir. ¿Qué número sería entonces el que sigue después de 23 que no conocemos? Si seguimos la secuencia de los números correlativos de 1 en 1, sumándolos con la secuencia que ya tenemos, que son los números de abajo, los que están en el rectángulo morado, entonces acá sería un 7. ¿Y cuánto es 7 más 23? Eso es igual a 30. Quiere decir que 30 es el número de la posición 8. Veamos qué nos dice en el soluciona. Literal C. Puede observarse que tenemos aquí, ¿vemos? Números correlativos de 1 en 1 sumados con el anterior número. Dice, entonces el siguiente número deberá ser 23 más 7 igual a 30. Fue lo que dijimos. Para generar un número se suma el número anterior y su posición. Entonces llegamos a la conclusión que la posición 8, el número desconocido, es el número 30. Ahora vamos a leer la conclusión sobre este tema, que la tenemos aquí. Dice, conclusión. Un patrón matemático es una secuencia de números o figuras. Vemos aquí hemos hecho números y figuras, ¿verdad? Que satisfacen cierta regla y con la cual puede generarse cualquier elemento de la secuencia. Y ahora sí, esto ha sido todo sobre patrones.